Hola Lili, otra vez aquí, otra semana. ¿Cómo Bienvenidas a estás? todas. ¿Cómo estás? ¿Cómo En estás y nuestro cómo tercer... están? Exacto, ¿cómo están? ¿Cómo estás? No, ahora en nuestro tercer programa, feliz esta semana. Muchas gracias por todos los mensajes, por todas las personas que se han inscrito al canal y que también nos están siguiendo por Instagram. Muchísimas gracias a todas. Y otra vez aquí en Ellas en su punto. Y Ujú. hoy esta semana con otro tema súper interesante. Pero antes de Bueno, empezar, ¿cómo estás, Lili? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal tu semana? Yo aquí con súper frío. bien. ¡Ah! Sí, aquí, sí, de verdad hoy día bajó muchísimo la temperatura. Bueno, para los que no saben, yo vivo en Suiza, Lili vive en Perú, Perú. ustedes entrando al verano y yo entrando al invierno. Estamos en un otoño horrible, hoy día ha sido un día súper oscuro, súper frío, no tienes idea. Pero Ay, me mi imagino. semana ha sido buena. ¿Y la tuya qué tal? Eso era importante, mantener la actitud positiva. Ay, aquí, Exacto. bueno, como dices, empezando ya los días soleados, muy bonito, ¿no? Disfrutando en familia, con los chicos, así que a sacarle provecho a lo que tenemos aquí. Muy Siempre con una bien. buena actitud. Exacto. Ay, qué bueno, Lili. Ay, yo feliz aquí otra vez compartiendo con todas las chicas. Y bueno, vamos a empezar. Empezamos una vez con toda la carga, he venido con toda la carga, toda la actitud para seguir aprendiendo de este tema tan hermoso, de todos Ujú. los temas tan hermosos que tenemos todas las semanas. Así que Sí. sin más preámbulo, vamos a ellas en su punto. Bueno, hoy día tenemos un tema súper interesante. Es como todas las semanas, como los que hemos tenido estas 2 semanas. Exacto. Y yo quisiera tocar el tema sobre el amor propio, seguir ahondando en este tema del amor propio, la autoestima, que es tan importante para, no solo para nosotras las mujeres, sino en general. Pero ya que estamos hablando realmente a las chicas, yo quisiera saber cómo identificamos en sí si nosotras tenemos que trabajar en el amor propio o cómo identificamos si tenemos que algún problema con el amor propio. Ujú. Bueno, primero felicitarte por el tema, está súper bueno, como dices, es un tema muy importante, ¿no? O sea, es la base para todo nuestro crecimiento. Y a lo que me has preguntado, mira, el amor propio definitivamente, ¿no? Es el amor que uno siente por uno mismo, ¿ok? Y eso, ¿dónde lo podemos observar? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que tenemos un buen amor propio o una baja autoestima, si queremos llamarlo así? Es como la manera que tú piensas acerca de ti. ¿No? A veces nosotros nos tomamos mayor atención a lo que estamos nosotros opinando de otras personas, pero quizás no nos tomamos el tiempo de preguntarnos qué es lo que pienso acerca de mí misma, ¿no? Y eso lo podemos de repente ver tomándonos unos minutos, por ejemplo, cuando nos levantamos. ¿Cómo empiezas tu día? ¿Qué te dices a ti misma? ¿No? Oh, caramba, hoy voy a enfrentar estos retos, sí, voy con todo, ¿no? O cuando te miras al espejo, ¿no? Cuando te estás peinando, las chicas nos estamos arreglando, ¿qué nos decimos? ¿No? ¿Te gustas a ti misma? ¿Te sientes bien? ¿No? ¿Te arreglas como te agrada? ¿Sales contenta? ¿No? O estás con un discurso o una voz interna que de repente te repites y te repites, qué fea, qué flaca, qué gorda, qué orejona, ay, hoy día un nuevo día otra vez al mismo trabajo, de repente me van a llamar, no voy a poder responder o no voy a poder hacer esto, ¿no? Y te digo, el consultorio está lleno de personas que sufren por ese tipo de pensamientos, ¿no? Porque es como que viene recurrentemente, es un patrón de pensamiento que tienen. Entonces ahí tú puedes identificar, caramba, creo que me estoy yendo para el lado negativo, por decir, ¿no? Todo aquello que no me gusta de mí es lo que me repito día y noche. Entonces ahí tú puedes decir, caramba, sí,
si tengo una baja autoestima o me estoy queriendo o no me estoy queriendo, ¿no? Por ejemplo, tú, ¿cómo te levantas, Angie? ¿Qué te dices? Es, es, bueno, ahí te quiero decir, no todos los días son iguales, ¿no? Porque sobre todo para las mujeres, yo creo que tenemos este ciclo así, ¿no? Que hay días que estamos, ¿no? Y hay otros días que estamos abajo. Y en esos días que estamos abajo, yo trato, no siempre ha sido así, porque ahora soy más consciente en este tema. Hay, gracias a Dios, hay más información. Podemos Ajá. tener lugares como este que estamos creando donde podemos hablar abiertamente de estos temas, pero antes no era así. Entonces, ha habido épocas en mi vida que yo misma no me podía mirar al espejo. Y era Ujú. como, yo sentía por dentro, no, o sea, esta cara con la que me estoy levantando, Dios mío, o sea, y no me provocaba mirarme al espejo, Exacto. ¿no? Pero eso, ¿de dónde nace? O sea, ¿de Ujú. dónde nace nuestra baja autoestima y cómo podemos trabajar en ello? Ujú. Bueno, la baja autoestima, la alta autoestima o la sana autoestima, el amor propio, en realidad, desde que somos pequeños, ¿no? Es como nos han dicho siempre, es como nuestro cerebro, es como esa mente, como ese CD en blanco. Entonces, ¿qué es lo que vamos, con qué vamos llenando? ¿No? ¿Con qué vamos llenando nuestra mente? Las experiencias que hemos vivido, de repente hemos tenido padres ausentes, no hemos tenido esa compañía o ese reforzamiento de lo especial que somos, no nos enseñaron, ¿no? A sentirnos valiosas, a identificar cuáles son nuestras capacidades, ¿no? Capaz tuvimos una experiencia negativa en el colegio, nos hicieron bullying, se burlaron mucho de nosotros. Entonces el niño en realidad es como una víctima, ¿no? No, el niño no va a decir, ah, caramba, me dijeron que soy el más feo del salón, bueno, no me importa, ¿no? No pasa nada, yo me quiero, yo me valoro, muy poco probable. El niño por lo general va a tomar como una verdad absoluta lo que está escuchando, sea del colegio, de una profesora, ¿no? De sus padres. Entonces ahí es donde uno empieza, ¿no? A formar estos patrones negativos de pensamiento. De repente llegaste, ¿no? Con tu nota, como nos ha pasado a todos, de repente, mira, me he sacado una buena nota, ¿no? No sé, del 1 al 20 un 18. Y a veces nos Ya. dicen, oh, esto no, tiene que ser un 20, ¿no? O no han celebrado esos logros. Entonces, ah, caramba, entonces no soy tan inteligente, ¿no? O hemos vivido en la comparación, ¿verdad? A veces los padres con esa intención Sa- de que saquemos lo mejor de nosotros, cometen el error de decir, pero mira a tu hermano, mira a tu prima, mira a tu amiga, ¿no? Y lo único que hace es dañar nuestra autoestima, es que nosotros nos sintamos menos, ¿no? Menos inteligentes, menos capaces, y ahí empezamos a formar esa idea. Es como una semilla. ¿Y qué es lo que hace tu cerebro? Empieza a buscarte más evidencias acerca de eso que ya plantaste, ¿no? Caramba, de repente te dijeron a alguien, oye, qué fea que eres, ¿no? De niña. Entonces tú, uy, de repente sí, de repente soy fea, no me había dado cuenta. De repente llegas a la adolescencia y un chico te está mirando porque le gustas, tu cerebro no va a decir, oye, mira, le gustas a ese chico. No, lo que va a decir es, mira, te está mirando las orejas grandes, te está mirando el pelo feo, te está mirando porque eres fea. Eso es lo que va a interpretar tu cerebro, porque ya tienes esa semilla, ya tienes ese pensamiento inicial. Entonces, así se va reforzando esos pensamientos negativos que tenemos hacia nosotros mismos. Y mira que llega hasta nuestra adultez y aún más todavía, ¿no? Si Y no lo es, trabajamos. y es probable que hayamos tenido o sea, nuestra niñez haya sido reforzada por nuestros padres, pero llegada a a la adolescencia, a la juventud, quizás con una pareja o quizás en un grupo de amigos no adecuado, podamos tener esta baja autoestima. ¿Es Ujú. probable o siempre se forma en la niñez? En la niñez es el inicio, ¿no? En la niñez es el inicio, donde vamos a decir, Mm, a sacar todo, más bien es en la adolescencia, ¿no? Porque ¿cómo es la adolescencia? Uno está mirando al compañero, quieres claro. pertenecer al grupo, Ujú. ¿no? Quieres que te acepten, quieres saber quién eres. Entonces, si tú ya viniste desde niño pensando que no vales, que no sirves, que eres fea, que no eres inteligente, que nadie te va a hablar, que no eres merecedora de esto, de lo otro, entonces vas a entrar a una adolescencia bien complicada,
¿no? Porque ahí es como que el apogeo de todo esto a nivel físico, a nivel belleza, a nivel de pertenecer a, ¿no? Y si tú ya vienes con toda esta información desde niño, la adolescencia se te va a hacer muy complicada. Por eso es que observamos muchos adolescentes que tienen temas de ansiedad, depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la semilla? La baja autoestima, los pensamientos negativos acerca de uno mismo. Ese es el problema, ¿no? Ahora, nosotros Entonces, podemos sanarlos, claro. y entonces ahí es cuando nosotros podemos caer en buscar una pareja que no, al contrario de reforzar nuestra autoestima o que tengamos una relación sana, podamos tener una relación tóxica. Correcto, exacto. Claro, porque tú llegas y no te sientes, digamos, suficiente. Entonces es Merecedora. como que, caramba, la primera persona que de repente te guiñó el ojo, te dijo bonita, ¡pum! Ya, te enamoraste. Este es. ¿Por qué? Porque no te sientes merecedora tú de que de repente van a haber muchas opciones y tú vas a poder ver cuál de esas opciones se acerca más a tus valores o a lo que tú quieres para una relación. Por lo general es así, ¿no? Perdemos la paciencia y decimos, no, ya, me saqué la lotería con este, porque nos queremos tan poca cosa muchas veces, ¿no? Y no tomamos en cuenta, pues, esos red flags que vienen con la persona, ¿no? No sé, de repente es una persona que, que te dice qué guapa que eres, qué linda que eres, pero eso no te permite ver que de repente tiene un problema con el tema del alcohol, tiene un problema con el tema de las mujeres, ¿no? O es un narcisista, ¿no? Solamente porque tú estás prácticamente mendigando eh, esa palabra de afecto, ¿no? Que eres bonita o eres inteligente, ¿no? O lo que en un principio de la relación es más fácil decir y por eso confundimos también, ¿no? Entonces no la pasamos bien, porque al final no dejamos, ¿no? No dejamos a esa persona. ¿Por qué? Porque pensamos que no vamos a poder tener a alguien que realmente nos ame. Qué interesante. Y ese tema hay tanto para decir, tanto para hablar, hay tantos puntos como para desmenuzarlo y de verdad no solamente traer conceptos a nosotras, que nos sirva a todas conceptos, sino realmente poder sacar algo que nos pueda servir y decir, caramba, pues ahora ya tengo las herramientas, entonces ahora a trabajar, ¿no? En mí con Ujú, esto. ujú. Y yo quiero seguir hablando sobre ese tema porque está súper interesante y hay tantas cosas que te quiero preguntar, Lili, de verdad. Pero como una vez más nos ha ganado el tiempo, así que vamos a hacer una segunda parte Ajá. de este, sí, de este programa. Lamentablemente no podemos contestar todas las preguntas y yo te voy a hacer dos preguntas que una de las personas nos escribieron por Instagram, pero no lo quiero hacer ahora, te la voy a dejar para el siguiente programa. Ujú. Yo quiero, no sé, una palabra al final para que les puedas decir a todos y nos pueda ayudar una palabra de ánimo, no solamente, sino una palabra que nos pueda servir para seguir trabajando en el amor propio, en nuestra autoestima y podamos transmitirle esto a las chicas para que esta semana estén con todas esas pilas puestas y trabajando en este tema. Ujú. ¿Qué les Yo podemos decir para diría terminar? merecedoras, merecedoras, ¿no? Esa palabra es básica. Sí. Seamos conscientes de que somos merecedoras de vivir bien, como siempre lo digo. Sí, eso es, oh, genial, eso es lindo, porque de verdad somos merecedoras. Hemos Ujú, venido a este mundo, cada una de nosotras tiene dones, talentos, capacidades que la vida nos ha regalado. Y muchas veces lo tenemos oculto ujú, y a veces esa niña interior que sufre, que está triste, que quizás pasó por esos tiempos difíciles donde no nos valoraron, donde no nos pusieron en ese lugar ¿no? ideal para poder enfrentar la vida y no nos capacitaron para enfrentar la vida. No solamente hablo de estudios y todo, sino realmente internamente. Salimos al mundo como adultos, como jóvenes, creyendo que no nos merecemos las cosas. exacto, exacto. Cuando cambies ese chip de que sí lo mereces,
Y como dices, ya en el siguiente programa hablaremos por qué lo merecemos, ¿no? Porque esa es una gran pregunta también que todos se hacen. Exacto, exacto. Muchas gracias, Lili, querida Gracias a amiga. ti. Te extraño, nos Gracias a ti. contactamos todas las semanas, pero ya estaremos haciendo un programa aquí, tú a Ahí tú, voy, ¿o no? ahí voy, ahí voy. Y con Ahí todas y las con chicas todas que las quieren chicas. acompañarnos. Y Claro. exacto, con todas las chicas que nos quieran acompañar. Ajá. Pronto, ojalá que podamos estar reunidas haciendo muy pronto ese círculo, primero online y después quizás presencial. Tienes que venir a Suiza de todas maneras De todas y yo tengo maneras que viajar voy. a Perú. Exacto. ¿No? Bien. Chicas, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Gracias, Lili, amiga. Te mando un beso. Nos vemos Gracias. la siguiente semana. No se olviden que estamos saliendo todos los domingos por las 3 plataformas. Los domingos estamos saliendo en YouTube con nuestro podcast y los lunes está en Spotify y en Apple. Y también síganos en nuestra cuenta de Instagram y TikTok, que estamos súper activas y siempre estamos poniendo ahí pensamientos, videos que refuercen todo esto que estamos hablando y desarrollando en los podcasts los días domingos. Así que no se olviden, merecedoras esta semana, a salir adelante esta semana con toda la actitud. Les mando un beso, un abrazo. Chao, Lili. Hasta el próximo domingo. Adiós. Chao.